También habla de los mecanismos de coordinación. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación? Eso es un protocolo que se establece en el plan, de tal manera que cuando se activa, los responsables van a saber cómo coordinan, comunican con otros pares para actuar todos en equipo, todos en conjunto. Las principales tareas yo considero que es importante que ustedes las conozcan, pero entendemos que la conducción y coordinación está a cargo pues del grupo de trabajo, ¿no? Liderado por la presidenta y su equipo, ¿no? Gerente general y otros funcionarios que ya están en la resolución. Y ellos a su vez van a tener un equipo técnico que van a nombrar para que hagan todo el proceso, tanto de la planificación como en el momento hacer frente al desastre. El análisis operacional ya yo pienso que va a estar a cargo de los responsables del COE o de los EMET, como se llama aquí en el Poder Judicial, ¿no? COE en Lima y Espacio de Monitoreo EMET de Emergencias y Desastres a nivel de Distrito Judicial. Ellos serán a cargo de comunicar y registrar todo lo que esté sucediendo en su jurisdicción. La búsqueda y salvamento prácticamente va a recaer en los brigadistas, tanto en la jurisdicción como en su institución. Entiendo que en su institución están preparando brigadistas, y así lo dice el POI. Entonces los brigadistas... Sí. Perfecto. Entonces los brigadistas van a tener esa responsabilidad de prepararse para apoyar en los escenarios, digamos, evacuación, o si se cayera pues parte de sus instalaciones y quedaran de alguna manera aprisionados o encerrados algunos compañeros o colegas suyos, ellos estarán desarrollando ciertas técnicas para salvar a sus compañeros en momentos como estos, ¿no? En el caso de salud, si es que existen comités de primeros auxilios o brigadistas especializados en primeros auxilios, ellos estarán a cargo. Y si no, aquí viene la articulación con MINSA, porque MINSA tiene preparados brigadistas especialmente para estas situaciones. Entonces probablemente que aquí exista una articulación más bien con MINSA, de su sector, de su distrito judicial. Y comunicaciones, aquí sí es clave, porque no solamente se refiere a los mensajes, sino qué equipo van a manejar. Y ese equipo tiene que ser entrenado. Si son radios, hay un código especializado en gestión de riesgos, entonces hay que capacitar a los operadores de la radio. También hay que verificar que las radios, el sistema de comunicaciones de las radios, esté funcionando, porque a veces lo tienen los equipos, pero no están calibrados, no funcionan bien, se requiere que un técnico los pongan ok. Y si no fuera el caso, si no tuviesen radios, ni de UHF ni otro, bueno, entonces vienen los celulares. Hay algunas autoridades que tienen satelital, la mayoría, casi todos tenemos el celular, el 4G, 3G, y el manejo de mensajes a través de un código, también hay que conocerlo, y el 109, ¿no? Que ustedes pueden manejar y dejar ahí su mensaje, porque se entiende que ustedes también están preocupados por sus familias. Entonces pueden comunicarse con sus familias y ellos con ustedes a través de ese código. Y aparte de eso, manejar otro tipo de comunicación. En la logística, de todas maneras, todos los planes requieren identificar todos los recursos que se disponga en ubicación, quién está a cargo, y no solamente los recursos económicos, sino los materiales, el recurso humano y toda aquella necesidad que se asume en ese momento va a ser importante. El almacén o la administración de almacenes es crítico. Si es que hay almacenes de ayuda humanitaria, hay que asignar un responsable de esos almacenes, tanto de la entrada de materiales como de la salida, porque normalmente, pasado la emergencia, las auditorías o controles se concentran en los almacenes. Y si no ha habido un manejo adecuado de esos documentos de entrada y salida, a veces tienen que afrontar, digamos que responsabilidades administrativas. Señor, una consulta ahí. Sí. Yo estuve presente en el gobierno regional de Lima, en Aguadulce, Huacho, y presencié. Ajá. Y es el único almacén que conozco para la ayuda en caso de emergencia y desastre, pero ¿existe otro aparte? Porque
El gobierno regional de Lima no está en Lima, está en Huacho. Claro, Y claro. acá en Lima no se sabe de un almacén de esa magnitud con toda esa logística. Ya, mire. ¿Usted dónde está? Yo trabajo en Ventanilla, pero estoy en Lima. Ya. Mire, existe el gobierno regional de Huacho, perdón, el gobierno regional de Lima, que su sede está en Huacho, pero maneja 9 provincias. Y está el gobierno de Lima Metropolitana, que maneja los distritos. Y está el gobierno regional de Callao, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus almacenes a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital. Todos tienen. Algunos tienen, digamos que todos los kits. Otros tienen parte de los kits. Eso es importante conocer. Y también existen los almacenes de Indesi. Indesi tiene su entidad desconcentrada, ¿no? Y ahí también tiene sus almacenes. Por convenio, Indesi también puede poner un almacén de avanzada si es que existe un convenio entre la entidad. Supongamos, ¿no?, que el gobierno regional, el Poder Judicial no tenga almacenes, pero quiera manejar algunos almacenes con kit de ayuda humanitaria. Entonces tendría que establecer un convenio con Indesi para que, según la cercanía, la ubicación, Indesi coloque un almacén en la entidad del Ministerio del Poder Judicial que sea administrado por el Poder Judicial, pero con cargo a responder ante Indesi. Existen esas posibilidades. O bien el Poder Judicial determina que va a tener en determinados lugares que considera críticos un almacén propio. Con sus recursos va a comprar los kits de ayuda humanitaria y los va a administrar en sus almacenes. Eso también dependerá de cómo diseñe el sistema de almacenes en el caso del Poder Judicial. Pero también existe la facilidad de los convenios, donde es Indesi quien facilita los kits, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Que el almacén tenga ciertas características estructurales, de seguridad, con cámara, todo, para que le provean los kits. Pero todos los distritos, todas las provincias tienen sus almacenes. No todos lo manejan bien, sí. Entonces, cuando usted dice gobierno regional, se refiere al gobierno regional de Huacho, pero no tiene que ver con Lima Metropolitana. Son dos autoridades diferentes. Entonces, al nuevo alcalde de Lima Metropolitana, no recuerdo ahorita el apellido del alcalde que está en lugar, que ya ha sido... Campos. Ya, muy bien. El alcalde Campos, él maneja los 45 distritos y a él le corresponde articular esos almacenes en estos distritos. ¿Ventanilla no pertenece a Callao? Sí, gobierno regional de Callao. Entonces el gobierno regional de Callao es el que tiene que establecer bajo convenio cómo apoya a los municipios de su gobierno en cuanto a almacenes. Ya será para la próxima, ¿no? Para la nueva autoridad. Conforme, ingeniero. Ahora, en el caso de la asistencia humanitaria, nuevamente mire, les hice referencia al manual de Esfera, que también lo tienen ustedes en su plataforma. Y en este manual usted va a encontrar todos los procedimientos para la ayuda humanitaria, desde el empadronamiento, la instalación de albergues, cómo se brinda asistencia en el tema alimentario, el tema de salud, los criterios para atender a todos sin ningún tipo de discriminación, y cómo es que se gestionan los almacenes. Bueno, la parte de evitar que se enfermen, ¿no? Porque a veces los refugios o los albergues temporales, si no son bien administrados en cuanto al agua, el saneamiento, las prácticas de higiene, pues comienzan a aparecer brotes. Entonces eso también requiere un manejo fino en el tema de los albergues. Y muchas familias, ustedes comprenderán, todos nosotros tenemos a veces, no todos, pero muchos tenemos mascotitas, ¿no? Y llegado el momento, cómo es que se maneja el tema de las mascotas. A veces no se permiten en algunos albergues las mascotas, pero si usted no le permite a la familia que ingrese con su mascota, de repente la familia no va a querer ingresar. Entonces se pone a veces en esa situación el administrador del albergue, ¿no? Y la movilización, como le refería, es la movilización total o parcial del potencial humano y los recursos materiales necesarios para atender el desastre. Entonces, todas estas actividades tienen que aparecer en su POE.
tienen que estar bien detalladitas. Y a quién se le asignan las funciones y responsabilidad de esas tareas. Y coordinar cómo se solicita el apoyo, quién lo recibe, de qué manera, qué documentos, todos esos formatos y registros se tienen que diseñar con anticipación. Se le llama protocolos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Nosotros le he puesto como modelo, ¿no?, a una autoridad regional que tiene su estructura organizativa, su organigrama. Y dentro de ese organigrama ya se asigna algunas responsabilidades, tanto para las operaciones como para la parte digamos, del el puesto de comando de avanzada, que así se llama, PSA, puesto de comando de avanzada. Ellos son los que estarán tomando decisiones, dirigiendo, y otros estarán haciendo. Pero este detalle se puede llevar a una matriz donde indica, por ejemplo, ¿no?, cada unidad qué responsabilidades tiene de estas actividades. No solamente harán una, de repente van a tener que hacer paralelamente 2 o 3 acciones, o participarán de 3 grupos de rescate, de comunicaciones, de logística. Todo eso se evalúa, se diseña y se pone en una matriz. Llegado el momento, lo que se busca es que la respuesta sea eficiente, ¿no? Entonces, para eso tenemos que previamente conocer qué situación vamos a afrontar, cómo es que vamos a activar el plan y qué recursos se van a desplegar, cómo se coordinan esas acciones y al mismo tiempo, cuando ya acaba la emergencia, cómo se cierra. En el caso de niveles, ya nosotros creo que ya lo manejan ustedes, hay niveles y según la dependencia se activa. O sea, no vamos en un nivel 1, por ejemplo, ¿no? Que ustedes saben, pensamos que el nivel 1 podría ser a nivel de juzgado de paz. No se va a activar el grupo de trabajo para atender esa emergencia, ¿no? Basta que se active de repente pues el comité de gestión de riesgo de esa unidad, de ese nivel. Podría ser que a un nivel 2 o 3 sí se requiera activar parcialmente parte del grupo de trabajo o su equipo coordinador, o en algún caso en nivel 4 o tal vez 5, ¿no? Ahí sí se tiene que activar todo el sistema, ¿no? Todas las autoridades tienen que dedicarse por completo a atender la emergencia. Y ahí quien asume es la presidenta, ¿no? Ella es la responsable de todo el triángulo. La ley dice que la presidenta del grupo de trabajo es la responsable de todo lo que se realice. Entonces, obviamente, ella tiene que dirigir. Claramente, al costado tendrá pues su equipo técnico, ¿no?, que le va asesorando. Se entiende que va a haber momentos en los cuales haya ciertas actividades durante las primeras 3 horas. Y aquí el plan establece, ¿no?, qué es lo que se pretende hacer, quién lo va a hacer y con quién coordina durante, digamos, la primera fase. Desde el momento 0 hasta las primeras 3 horas. Hay que evaluar y atender a la población, pero previamente para atender a la población tenemos que saber qué sucede. Entonces que hay que recibir información y evaluar el impacto. Luego tendremos una acción nueva, digamos que entre las 3 y las 12 horas. Se estima ese espacio como para un momento distinto, donde ya las actividades son un poco más, digamos, bien analizadas. Al principio es como que tenemos cierta información, pero muy básica. Pero ya a partir de la hora 3 hasta las 12 horas ya tenemos una información un poco más clara. Y ya podemos manejar la gestión de nuestros recursos con mejor conocimiento. Al principio estaremos como tanteando. Pero ya después, a partir de este momento, de las 3 horas a las 12, se espera que todo sea un poco más estructurado. Y aquí es el momento clave, las comunicaciones. Por eso que la parte de comunicaciones tiene que trabajarse con mucha anticipación. Como les mencioné, digamos que el know-how o la fuerza radica en las radios. Porque es conocido pues que cuando hay una emergencia, si sobre todo es un nivel 4 o 5, probablemente lo primero que se pierda son las comunicaciones. Y si se tiene las troncales de radio y el personal está preparado para manejar la radio, eso constituiría una ventaja. Luego, entre las 12 y las 24 horas, tenemos otro paquete de acciones y finalmente hasta las 48 horas o 72 horas, otras.
Bueno, aquí en cuanto a esta resolución les pongo porque dice expresamente la doble asignación de funciones, ¿no? Entonces... Señora, no se meta, no se ve la imagen, nada. ¿No se ve? No se ve. Se ha vuelto a desaparecer la imagen. Sí se ve, por supuesto, se ve la PPT. Wow. Sí se ve. Sí, se está viendo. Dice posiciones específicas, consideraciones para la implementación de los procesos, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, compañero, de repente hay algo en su celular, ¿no? Es importante poner esta resolución porque aquí expresamente indica que los servidores, claro que está destinado para el Ejecutivo, pero me imagino que lo mismo será para el Poder Judicial, que todos los servidores en los 3 niveles de gobierno van a desarrollar de manera temporal, ¿no? Pero acciones y tareas diferentes de las que habitualmente desempeña ante emergencia o desastre. Entonces tenemos que estar preparados porque si nos asignan en el plan de operaciones de emergencia funciones para una de estas comisiones, se espera que nosotros las cumplamos, ¿no? Pero se entiende también que como personas también vamos a estar preocupadas por nuestras familias. Entonces, inmediatamente tengamos comunicación con la familia y que estemos, digamos, entre comillas, serenos de que están bien, entonces desempeñemos nuestras funciones en apoyo a la planificación del POE. El plan de contingencias es muy parecido, pero como en alguna sesión anterior les comenté, el plan de contingencias sí se aboca a un peligro especial, ¿no? Mientras que el plan de operaciones de emergencia habla de todo tipo de peligros, una serie de acciones para todo tipo de peligros, ya en el plan de contingencia ya sí nos centramos en un evento específico. Si tenemos que nuestro territorio es muy susceptible, digamos porque estamos en la zona costera, a la probabilidad de enfrentar un tsunami, tendremos que hacer un plan de contingencias para el tsunami o para el sismo. O si estamos en una zona, en la parte, digamos, Sierra Central, y tenemos que afrontar inundaciones, entonces tenemos que desarrollar este plan de contingencia especialmente para las inundaciones, o en el norte, o en la selva, o tal vez deslizamientos, si es que la zona tiene, como digamos, un histórico de deslizamientos continuos. Entonces el tema es que el plan de contingencia no es general. Tiene que tener un escenario bien definido. Y por eso nuevamente yo les insto a que recurran al dashboard o el tablero de control de INDECI para que ustedes más o menos estimen, ¿no?, qué tipo de peligro tienen que preparar su plan de contingencia según su distrito judicial, ¿no? ¿Qué eventos son recurrentes en su zona? Si tienen la evaluación de riesgo, bien. Pero si no lo tienen, recurran a este tablero de control e identifiquen qué peligro tienen que afrontar. Bueno, se entiende que el plan de contingencia tiene, como digamos, unos procedimientos establecidos para 4 aspectos: la coordinación, la alerta, la movilización y la respuesta ante la ocurrencia de un evento, ¿no?, o eminencia de ocurrir. Esa coordinación ya nosotros le hemos tratado un poco, ¿no?, en el POE. Es decir, qué mecanismos vamos a utilizar para coordinar entre todos. La alerta también lo hemos manejado, ¿no?, en el POE. Es decir, cuándo vamos a plantear los avisos, quién lo va a emitir, qué colores van a utilizar, qué significa cada color. La movilización, un poco que también le hemos tocado, ¿no?, en el POE. La respuesta, aquí tal vez está la diferencia. Una de las maneras que yo les sugiero para que apliquen su plan de contingencia está en conocer los escenarios. Y para eso ahí sí tienen que ingresar al SIGRID, porque el SIGRID en su biblioteca tiene lo que se conoce como escenario de riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan el término? Escenario de riesgo, donde el estudio de los eventos en los años nos dicen que determinados distritos generalmente son susceptibles de sufrir X evento, ¿no?
Ya se ha establecido que como un mapa ya. Estos distritos son susceptibles a inundaciones. Ya los conocemos, ya lo tenemos mapeado. Ustedes pueden acceder a esa información y verificar si su distrito se plantea un escenario por inundación en el caso de ustedes, o si al contrario está relacionado con eventos del Niño o lluvias fuertes y deslizamientos de masa. Hay una serie de escenarios de riesgo y su plan de contingencia tiene que estar sustentado en un escenario definido, ¿no? Un escenario definido. Y ese escenario lo vamos a conseguir ingresando a los mapas de susceptibilidad de escenarios de riesgo. Estos mapas son PDF, pero también vienen con un Excel. Si entran ustedes en el SIGRID y encuentran los archivos de los mapas de susceptibilidad, también vienen con un Excel. Y ese Excel ustedes ahí sí tienen identificado todos los distritos. Y ese distrito me va a decir cuántas personas están expuestas, más o menos qué edades tienen. Me va a dar una información muy útil. Yo con eso puedo hacer una suerte de comparación sobre mi población de mi institución y aplicar mis datos institucionales a este escenario que ya ha hecho el CENEPRED. Ahora, todo lo demás, todos los procedimientos de coordinación, alerta y movilización lo hemos visto en el POE. Pero los procedimientos de respuesta, según el tipo de emergencia, es lo que aquí va a cambiar. Y bueno, ya sabemos que los fenómenos, o sea, lo que suscita la emergencia ya está clasificado. Entonces tenemos un poco que orientarnos en función de este tipo de causa para desarrollar nuestro plan de emergencia, de contingencia, perdón, nuestro plan de contingencia. Y yo creo que la mejor manera de que ustedes apliquen sus planes de contingencia, los diseñen y los formulen es en base a modelos, ¿no? Entonces, yo he participado en la elaboración de algunos planes de contingencia y he creído conveniente subirlos a la plataforma completos, ¿no? Bueno, porque también es información pública. Entonces, para que usted más o menos le he puesto como un pincelazo, ¿no? Cuando se hizo el plan regional de contingencia ante bajas temperaturas y heladas en el 2021, una parte importante de este plan era el periodo de atención de los eventos fríos y o heladas. Y entonces ahí se especifica en ese plan que esta fase se desarrolla en las provincias donde se vienen presentando bajas temperaturas y cuyos presidentes de las plataformas provinciales de defensa civil hayan dispuesto su ejecución y finaliza cuando se haya restablecido las condiciones normales de temperatura, luego de concluido el periodo de invierno, y comprende las siguientes acciones. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí se ha especificado un escenario definido y se va desarrollando las acciones para este escenario, incluso a un nivel de función. Es decir, los directores regionales de salud harán tal cosa, los de transportes y comunicaciones tal cosa, agricultura y así cada responsable. Similar en el caso de procedimiento de coordinación se planteó en el plan regional de contingencia ante lluvias intensas de este año. Aquí solo como ejemplo, ¿no? Porque los planes tienen más de 100 páginas, pero he tratado de seleccionar algunos parrafitos que les pueden servir a ustedes de orientación. Entonces aquí dice que los procedimientos de coordinación son, entre otros, los organismos involucrados en la atención de la emergencia ante la ocurrencia de eventos asociados a lluvias intensas efectuarán las coordinaciones que sean pertinentes para el mejor cumplimiento del presente plan. Es decir, en este caso le da cierta libertad a los responsables para adecuarse. Dice, las coordinaciones en el contexto de la atención de la emergencia se efectuarán mediante los módulos de procesos del Centro de Operaciones de Emergencia Regional y su sala situacional. Entonces quiere decir que en este plan se establece que las coordinaciones van a tener que ser articuladas con los COE y a su vez con la sala situacional. Le llama sala situacional a ese espacio físico o virtual donde se reúne el grupo de trabajo y a través de una pizarra que se prepara, se pone, se escribe o se describe, se grafica en esta pizarra cuál es la situación momento a momento. Además agrega, ¿no? El COER, o sea, el Comité de Operaciones de Emergencia Regional, mantendrá la coordinación estrecha con el COE nacional
a través de un sistema de comunicación para emergencias, sea celular o radio. Este plan de contingencia que se realizó en el Arenales en San Vicente de Cañete, hay una zona que hay un probable deslizamiento prácticamente inminente, entonces se estableció un plan de contingencia. Aquí lo importante era el procedimiento de alerta, porque este es un cerro, no tengo acá la foto, pero es un cerro que está a punto de caer, porque hay una serie de evidencias que indican que se va a caer, pero en cualquier momento va a suceder. Entonces se establece 4 niveles de alerta. Alerta verde, una situación normal sin novedad. Una alerta amarilla, cuando se incrementa la manifestación del peligro. ¿Y cuándo se incrementa la manifestación del peligro? Hemos hecho un protocolo en el cual indica que hay desprendimiento de materiales, una nube de polvo. Alerta naranja, condiciones críticas de peligro. Y hemos hecho un protocolo para determinar cuándo se considera condiciones críticas. Cuando comienza a haber desprendimiento y sonidos, sobre todo en la hora de la noche, que hay como un retumbe. Y la alerta roja, bueno, básicamente cuando ya sucede el impacto, ¿no? Y ahí sí hay que inmediatamente evacuar. Estos son, como digamos, pincelazos de algunos planes de contingencia que se han realizado, pero el íntegro los he puesto en la plataforma. Tanto el plan de operaciones de emergencia como el de contingencia requiere procedimientos de comunicación y también protocolos de comunicación. Se dice procedimiento de comunicación cuando entre ustedes, los miembros de la institución, van a realizar algún medio, van a utilizar algún medio y algún tipo de mensaje para comunicarse a nivel institucional. Y protocolo de comunicación cuando se refiere a algún tipo de comunicación, pero ya con otras entidades. Por ejemplo, cuando el COEN del Poder Judicial se comunique con el COEN nacional, tienen que tener un protocolo de comunicación. Por eso yo les hablaba que quienes manejen ese tipo de funciones tienen que ser entrenados incluso en el manejo del lenguaje, en los códigos de comunicación. Y si manejan radio con mayor responsabilidad, van a tener que utilizar un argot especial, ¿no? Yo no manejo la radio, pero entiendo que tienen que utilizar su tango y X, ¿no? Probablemente muchos de los que están aquí presentes tal vez sí estén familiarizados con la comunicación de radio. Sin embargo, si no existiera, ¿no?, ese tipo de equipamiento, entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo qué tipo de mensaje vamos a manejar por celular o, si fuera el caso, por redes sociales o correo electrónico, ¿no? Y si no, pues tal vez utilizar la telefonía fija. En algún momento alguien o algunas personas han manifestado que cuando se cae la comunicación, la telefonía fija no se cae, solo que hay que saberla manejar, ¿no? Qué tipo de información y qué código vamos a utilizar. Y las telefonías satelitales generalmente para las autoridades, ¿no? Y digamos que hay una lista de verificación que tenemos que considerar para todo plan. Que estén efectivamente especificados los riesgos más próximos que se pueda. No necesariamente a través de un EVAR, sería ideal si es una evaluación de riesgo, pero si no, podemos utilizar cualquier mecanismo que sustente esos riesgos. Uno de ellos es a través del tablero de control de INDECI que les he mostrado. También tiene que identificar los procedimientos de la respuesta, sobre todo qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, algún protocolo de activación, cuándo empieza a ponerse en acción el plan, quién es el que avisa, cuándo empieza. Y la estrategia de comunicación, ¿no? De todas maneras, eso es clave. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿Qué tipo de mensaje vamos a utilizar? ¿Qué códigos? Tenemos que tener una lista de emergencias, o sea, de las autoridades con sus teléfonos, porque llegado el momento tenemos que comunicarnos con ellos. Y tenemos que tener esa lista, porque si no, no vamos a estar preguntando cuál es el teléfono del gerente en ese momento, ¿no? Y bueno, después de eso, finalmente tenemos que hacer una evaluación de la crisis, cómo lo hemos manejado. De repente, ya una vez que experimentamos la emergencia, nos hemos dado cuenta que nuestro plan está muy débil y nos faltó tal o cual aspecto a considerar, entonces mejoramos el plan para futuro.